Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros y siguiendo con el tema de la salud. La doctora Carmen Sara Mota, médico infectólogo y pediatra, está aquí con nosotros. Y el tema, la difteria. Ay, cuántas cosas, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar acompañándote. Sí, realmente, como decías en la previa, hay una histeria. La difteria ha provocado histeria colectiva. Hasta rima. Sí, así es. Quizás por el desconocimiento, pero sobre todo el desconocimiento no solo de la enfermedad, que es una enfermedad que no se conocía, déjame corregirme, no es que no se conocía, es que ha estado tan controlada por la vacunación que hay países donde nunca se ha presentado e incluso hay médicos aquí que ni siquiera la han visto porque los casos más recientes, autóctonos, es decir, casos de pacientes dominicanos, o sea, de nuestro país, no importados, fueron hace más de 15 años, hace más de 12 años. En el 2004 nos remontamos para encontrar un caso de dominicana. Porque como mencionaba anteriormente, gracias a la vacunación que hay en prácticamente todo el mundo, en los países industrializados no existen casos de difteria. En los últimos años hemos visto un rebrote de la enfermedad, por ejemplo en Haití, que tiene realmente más de 500 casos y ha contabilizado más de 70 muertes, y también ha habido casos en Venezuela, pero sabemos que estos dos países tienen situaciones políticas que tienen implicaciones económicas hasta humanitarias, que llevan a un desabastecimiento de las vacunas. Al bajar las coberturas, pues entonces surgen enfermedades como esta, que usualmente están controladas. Estamos hablando que se han controlado porque hay una vacunación, un régimen de vacunación que desde pequeños se nos aplica, pues conocido quizás como la triple, lo que la gente llama la famosa DPT, ¿no? El otro desconocimiento, porque yo decía, hay desconocimiento de 2 puntos. Está el hecho de la enfermedad, que para muchos es desconocida, no la habíamos visto, muchos médicos jóvenes no la conocían, y la gente se queda como, ¿qué es esto? Pero también está el desconocimiento con el tema de la vacuna, porque mucha gente anda despavorida buscando una vacuna que posiblemente tiene aplicada, porque como tú has mencionado, la vacuna de la difteria, o sea, contra la difteria, no viene sola, o sea, no hay una inyección. Si a usted le dijeron que le aplicaron una vacuna contra la difteria y que es única, pues le dieron una información incompleta, porque la vacuna viene o como triple bacteriana, en la DPT, que es difteria, tosferina y tétanos, o viene como pentavalente, que también se coloca, incluso se coloca a nivel estatal, que tiene difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, Haemophilus influenzae de tipo B, que es otra bacteria que causa infección importante en niños, o está como hexavalente, que es una vacuna que se pone a nivel privado, que además de las que ya mencioné, tiene también poliinyectado en una sola inyección. O sea, ya he mencionado 3 vacunas, con la DPT simple, la pentavalente, la hexavalente, y luego para las edades, o sea, después de los 7 años, está la DT, o sea, el toxoide diftérico y tetánico, que por ejemplo, una mujer embarazada, cuando la mandan a poner el toxoide, le colocan toxoide diftérico y toxoide tetánico, porque no viene la difteria sola. O sea que si usted dio a luz hace menos de 10 años, usted probablemente está inmunizada. Okay. O sea, ¿quiénes se deben vacunar entonces? Mira, en el caso de que ya usted los niños están vacunados, vamos a sacar eso supuestamente. El niño que ha llegado, ha llenado su ciclo completo de vacunas, su tarjeta está vacunado. Está vacunado. Por eso es importante, incluso, una de las cosas que yo decía hasta el principio de todo el brote era que escuchaba a los padres, incluso en chats privados les decía a mis amigos, busquen la tarjeta de vacuna de sus hijos, revísenla y cuenten. Si el niño tiene 5 dosis de vacuna, por ejemplo, un niño de menos de 10 años, si tiene 5 dosis de vacuna, que puede ser de DPT o de penta, valente, si tiene 5 dosis y no han pasado 10 años desde la última dosis o el último refuerzo, esa persona no tiene que vacunarse. Entonces, ¿quiénes sí deben vacunarse? Aquellas personas que tengan más de 10 años de la última dosis o refuerzo. Entonces, casi todos los adultos de mayor porque de muchos 15 adultos, o 20 años, ¿no? Principalmente porque no tienen la tarjeta de vacuna. Por ejemplo, profesionales de la salud, hay muchos, prácticamente todo el que está insertado en salud, médicos principalmente, en todas las universidades, hasta en la UAS, antes de entrar al último año, que es el internado, uno se vacuna. Le ponen un refuerzo de DPT, o de DT, por ejemplo, y le ponen hepatitis. Es decir, que, por ejemplo, a un médico que tenga apenas 5 años de graduado, probablemente apenas tiene 6 años que recibe la vacuna porque el internado es el último año. Entonces,
Eso es para que más o menos tengan una idea, porque muchas veces la gente dice, pero yo no me acuerdo si me vacunaron o no. Pero, por ejemplo, una mujer, como pusiste un ejemplo bastante práctico, una mujer que estuvo embarazada y que no hace 10 años que fue su último embarazo, probablemente, o sea, está vacunada. Okay. Entonces, sí es muy importante el tema de la tarjeta, porque la única forma de tú demostrar que tienes una vacuna es con la tarjeta. Pero casi nadie tiene la tarjeta. Entonces, una persona que no demuestra la tarjeta, bueno, pues probablemente si tiene más de 10 años le toca una vacuna. Ahora, hay una sola vacuna, no es porque un ciclo es un refuerzo, de 3 vacunas, porque sería un refuerzo. Pero una mujer o un hombre de 50 años, ¿qué debe hacer? Eso es importante. Me mencionaste un Que grupo como que es edad media. que es importante. Por encima de los 50 años, más específicamente por encima de los 55, esos pacientes no podemos estar tan seguros de que tienen vacuna porque, fíjate, Adelina, el esquema de vacunación, o sea, el programa ampliado de inmunizaciones como existe, como lo conocemos actualmente, existe formalmente desde el 1977. Antes de eso no era que no habían vacunas, era que no había como el puesto fijo de vacunación, no existía la tarjeta, o sea, donde periódicamente una persona va y se vacuna, le ponen citas y se llena todo ese calendario. O sea, eso comienza a existir ya de manera, o sea, como una forma en el 1977. Entonces, es muy poco probable que personas antes de esa fecha tuvieran como ese esquema, ese calendario tan seguido de manera minuciosa como se sigue hoy en día. Entonces, esas personas sí se recomienda que reciban 2 dosis que pueden ser separadas de 1 o 2 meses, es decir, el intervalo mínimo de vacunación es de 4 semanas. A partir de 4 semanas, la segunda dosis puede ponerse en cualquier momento. Y si es una persona que no ha sido vacunada nunca, porque puede pasar, esa persona sí debe recibir 3 dosis. La rango primera, de edad, perdón doctora, rango de edad entonces en donde debo hacerme esos 2 refuerzos. ¿De qué edad en adelante? preferiblemente después de 50 años. O sea, personas mayores de 50 años, ojo con esto, dese sus 2 refuerzos. Personas mayores de ahí o personas que no están seguras que han sido vacunadas, sus 3 dosis. Mujeres embarazadas. Las embarazadas no tienen ninguna complicación porque las embarazadas, como se dice coloquialmente, por default, o sea, de orden, de por sí, a partir del segundo trimestre, de manera rutinaria, son vacunadas con toxoide diftérico y tetánico. Entonces, todas las embarazadas van a recibir al menos una dosis. De hecho, se supone, mira, la vacunación con DT, mira cómo es el esquema de vacunación ideal de difteria. Tú te vacunas a los 2 meses de vida, 2, 4, 6 meses, 3 dosis. A los 18 meses, es decir, al año y medio, un refuerzo. Y luego a los 4 o 6 años, otro refuerzo con DPT o Penta. Luego, de esos 4 años, a los 14 años es que se coloca un refuerzo de DT y a partir de ahí, cada 10 años. Es decir, que si una persona, por ejemplo, que tenga 22 años, si se vacunó, por ejemplo, a los 14 años, no necesita vacunación. Pero ahí volvemos al mismo punto. La tarjeta de vacuna, muchas veces las personas no tienen la tarjeta a mano. Entonces es mejor prevenir que remediar. ¿No? ¿Hay algún problema en reaplicarse la vacuna, por ejemplo, si la tienes? El único detalle de reaplicar la vacuna, hoy, hace unos días me hicieron esa misma pregunta en otro medio. El problema de revacunarte, si tú ya te vacunaste, no es para ti. No está demostrado, o sea, no se ha demostrado, no se ha evidenciado que revacunar o vacunarte más tenga efectos adversos, o sea, añada algún efecto adverso al paciente. El problema es que estamos hablando de una situación donde mucha gente está solicitando, donde hay mucha gente que quizás no la necesita. Entonces, si por ejemplo te vacunas tú, que a lo mejor tienes tus 5 dosis, a lo mejor hace 3 años que te pusiste un refuerzo, esa es una dosis que a lo mejor no recibo yo, que quizás sí la debo recibir. Ese quizás es el único real inconveniente. De que haya un pánico, al vacunarse que genere, gente entonces, que no necesita quizás vacunarse, queden desprotegidos otros que quizás sí la necesitan. Ahora una pregunta. Pero desde el punto de vista del paciente como tal, no hay un peligro para el paciente que recibe una dosis extra de vacuna. Sí, esa es una preocupación. Volvemos a decir que prevenir es mejor que remediar. ¿Por qué murió ese niño? ¿Es letal la difteria hoy en día? Vamos a poner que no me vacuné y la difteria es letal y como cualquier enfermedad, el pronóstico está muy relacionado al diagnóstico temprano. Según se recoge tanto en la prensa como en los informes del Ministerio de Salud Pública, ese niño tenía ya varios días con fiebre y sintomatología, y cuando busca atención ya tiene unos 4 días enfermo. En lo que se piensa el diagnóstico, porque no es lo mismo estar frente a una alerta donde ya se educa y los médicos están más
pensando en esa enfermedad, cuando ya se hace el diagnóstico, a pesar de que se aplicó el tratamiento, pues ya la enfermedad había avanzado. Ya. Es decir, es importante la sospecha temprana y el tratamiento que se dé temprano. Incluso todas las guías coinciden en que si yo pienso en difteria, sospecho en difteria, obviamente, criterios clínicos epidemiológicos, es decir, la clínica compatible con el antecedente de falta de vacunación, con el antecedente de historia de contacto, y sospecho, independientemente, o sea, sin esperar resultados, yo debo iniciar un tratamiento. Okay. Bueno, nos tenemos que ir a una pausita, pero queremos cerrar entonces en el próximo segmento cuáles serían los síntomas de alarma y cuándo hay que ir al médico. Esto, y te voy a invitar a algo. ¿Te gusta la pasta? Sí. ¿Y a quién no? Es una pasta gourmet. Bueno, vamos a tener al chef Giuseppe Imperato con nosotros. Le hicimos una entrevista, estuvimos cocinando en casa realmente. Y wow, qué delicia, comimos sabrosísimo. Unas ensaladitas también para aquellas personas que comieron de más en Semana Santa. Todo esto y mucho más en un momentito. Quédense ahí. Ya regresamos con Adelina.